Sean todos bienvenidos a UAM Sports, el programa que te comunica acerca de todo el acontecer deportivo de los Jaguares UAM. Hoy estoy muy bien acompañada con el rector de nuestra universidad, ingeniero Martín Guevara, que es el campeón absoluto de ajedrez de este año. ¿Cómo está? Cuéntenos. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes en este gustado espacio que cada día va creciendo más y nos llena de inmenso orgullo a toda la comunidad universitaria. Me da gusto igualmente que esté acá y bueno, primeramente me gustaría preguntarle ¿quién es Martín Guevara? Cuéntenos acerca de usted. Hombre, qué pregunta más difícil esa. Vamos a ver, yo podría resumirlo en el sentido que soy un deportista y un profesional al mismo tiempo, porque a lo largo de los años de vida he compartido ambas cosas, ¿no? La academia, primero como estudiante, luego como profesional, y también el deporte ha estado de la mano, considerando que yo empecé a jugar ajedrez a los 12 años. Entonces, prácticamente terminando mi primaria, me inicié en el ámbito deportivo, en la disciplina de ajedrez, y por eso es que hasta el día de hoy sigo siendo ajedrecista y también he estado vinculado a la academia, ¿no? Primero como estudiante, te decía, luego como profesor universitario, posteriormente como coordinador académico, decano de facultad y ahora como rector de la universidad. Bueno, me comentaban de que usted es de León, así que me gustaría preguntarle qué recuerdos tiene de sus primeros años en León y cómo influyeron en su desarrollo personal y deportivo. Sí, efectivamente, yo nací en León, viví muy pocos años en la ciudad, hasta los 9 años más o menos, y luego mi familia se trasladó a Managua. De León tengo múltiples recuerdos desde mis primeros pasos en el colegio, de alguna forma los primeros pasos también en el ajedrez, porque cerca vivía un destacado ajedrecista que en ese momento era estudiante de medicina, y eso me acercó un poco a la práctica del ajedrez. Y naturalmente que el nacer en una ciudad universitaria por naturaleza, pues ayudó mucho a la identificación, yo diría, de la vocación por el estudio, pero también por la práctica del deporte, sobre todo por esto último que te mencioné, ¿no? Que da la casualidad que pues, este compañero llegó a vivir cercano a donde estaba mi residencia, y tuve la oportunidad de conocer de sus éxitos deportivos que ya en ese momento ya tenía este maestro, y de alguna forma fue, diría yo, mi inspiración, ¿no? para verme primeramente atraído por la disciplina del ajedrez y luego ya en la práctica como jugador. ¿Se podría decir que esta persona fue muy influyente para usted en todo este largo camino que ha tenido en el deporte? Bueno, era mi ídolo. Cuando yo comencé, él era el mejor jugador que teníamos en ese momento, sobre todo porque era el mejor jugador juvenil. El ajedrez en aquella época en la que yo inicié, en realidad era practicado por muy pocas personas, pero la inmensa mayoría de esas personas eran adultos, muy mayores. Entonces, que un joven en aquella época emergiera como un gran jugador, me refiero al hoy doctor René Pilarte, fue fundamental, creo yo, porque, repito, para mí era mi ídolo, yo lo miraba como el ejemplo a seguir, quería jugar como él, también como él, y de alguna manera eso influyó en mi vocación, ¿no? Digamos, de ajedrecista. Sí, y bueno, sabemos que en cada deporte siempre hay un mal momento, algo que quizás a muchas personas lo hacen retenerse, y nos comentaban de que hubo un momento donde usted tuvo una mala racha. ¿Qué motivación tuvo usted o cómo logró salir de eso sin la necesidad o el momento de deprimirse tal vez en el deporte? Bueno, pues mala racha tuve varias, no solamente una. Vamos a ver, yo creo que la más importante de todas fue el inicio de mi carrera, porque
Te comenté que yo venía de León, mi familia se trasladó a Managua y justo llego a un barrio en el que habitaban unos compañeros que también les gustaba el ajedrez, pero que tenían un recorrido, pues, digamos, con mayor experiencia en la práctica de esta disciplina. Y tuve, digamos, la suerte, ¿no?, de caer en ese barrio donde hice amistad con ellos y daba mis primeros pasos. En ese lugar donde me encontré con estos amigos, pues cada vez que yo regresaba del colegio y hacía mis deberes académicos, pues me ponía a jugar con ellos. Naturalmente que era una lucha desigual porque yo recién estaba comenzando a dar los primeros pasos y ellos ya competían a nivel nacional. Entonces te puedes imaginar el resultado que se dio en esos primeros meses, ¿no? Casi 6 meses pasé que yo jugaba alrededor de 2 o 3 partidas por día y las perdía todas. Entonces fue difícil porque imagínate vos, para un niño de 12 años de edad que comienza una disciplina deportiva y pierde, pues resulta sumamente difícil administrarlo. Y en ese momento me parece a mí que logré perseverar, es decir, dije, bueno, aspiro a ganar una, pues por lo menos, pues porque todos los días era lo mismo, pues yo iba ahí con ellos y sabía que iba a perder, pero iba, o sea, era una especie extraña, ¿no?, de entender la disciplina. Probablemente muchos otros niños a esa edad hubiesen ido a buscar otra alternativa para divertirse, pero yo perseveré. Entonces yo dije, no, tengo que estudiar, tengo que ver por qué me ganan. No tenía entrenador, nadie que me pudiese indicar cómo era que tenía que hacer para cambiar ese resultado, que diario a diario lo cosechaba. Y entonces, bueno, poco a poco, con el autoestudio, con consejos de algunos amigos cercanos que tenía, fui mejorando poco a poco hasta que logré superarlo. Entonces me parece que de todos los momentos que han sido difíciles en mi carrera deportiva, probablemente ese haya sido el más difícil, ¿no? Sobre todo por las circunstancias. Es muy difícil administrar las derrotas en cualquier época de la vida, pero siendo un niño es más difícil todavía, ¿verdad? Entonces me parece que eso fue una situación muy particular que me ayudó, pues, desarrollé pues esa capacidad de sobreponerme a momentos difíciles y bueno, poco a poco fui evolucionando, ¿verdad? Ya con un nivel superior que fui dejando atrás a mis compañeros que antes me ganaban y bueno, ahí todo lo demás es historia. Usted dijo algo muy importante ahorita, perseverancia. La perseverancia siempre nos lleva a grandes lugares y desde ese momento hasta más adelante usted ha recibido muchos premios, entre esos el título de maestro FIDE. ¿Qué representó para usted recibir este título a los 17 años y también ganar su primer campeonato nacional? ¿Qué representó para usted? Bueno, imagínate, una emoción enorme en principio. Cuando inicié a jugar ajedrez, en realidad nunca imaginé que iba a tener una carrera deportiva tan extensa, sobre todo y con algunas victorias relevantes. En realidad lo hice porque me gustaba, ¿no? Porque sentía pasión por el ajedrez y lo cierto es que lo disfrutaba. Como te digo, una vez que terminaba mis compromisos académicos, porque eso sí era innegociable en mi casa, ¿verdad? Yo llegando del colegio a la 1 de la tarde, 1:30 de la tarde, era almorzar, hacer los deberes académicos y hasta después dedicarme a lo que yo quería, que en este caso era jugar ajedrez. Entonces, ya podrás imaginarte, para una persona que recién había iniciado, porque lo importante es entender el contexto, ¿no? Yo aprendo a los 12 años y 2 años después, a los 14 años, ya soy seleccionado nacional, es decir, en un tiempo muy corto. Entonces, el campeonato nacional y el título de maestro FIDE llegan justo 2 años después, 3 años después.
Entonces, en un tiempo corto de 5 años, yo paso de aprender a jugarlo a estar dentro de los mejores jugadores del país, siendo todavía un adolescente. Entonces, el campeonato, digamos, tiene una connotación importante en mi vida deportiva, porque era el primer evento que yo ganaba, estaban los mejores jugadores en esa época y logré imponerme. Pero el título de maestro FIDE fue todavía mucho más importante, porque ese fue el primer título internacional que obtuvo un nicaragüense. La Federación Internacional de Ajedrez, cuyas siglas son esa FIDE, tiene, en aquella época tenía 3 títulos que otorgaba: maestro FIDE, maestro internacional y gran maestro, en el orden ascendente. Hoy en día hay otros 2 títulos más que ofrece, pero en aquella época solo existían eso. Entonces, tuve el mérito, ¿verdad?, de lograr el primer título internacional, que era el de maestro FIDE para Nicaragua, ¿no? Bueno, hoy en día hay 20 jugadores que tienen título de maestro FIDE. Luego llegaron 3 compañeros más que hicieron el título de maestro internacional, que es un peldaño superior, un nivel superior al que tengo yo. Pero para Nicaragua sobre todo fue muy importante, porque fue el momento en el que el ajedrez comenzó a desarrollarse de manera institucional. Anteriormente, en los años 60 y 70, también Nicaragua tuvo grandes jugadores, ¿verdad? Pero no era el resultado, o no fue en ese momento el resultado de un trabajo organizativo, institucional, con apoyo gubernamental para promover el ajedrez, sino que fue el resultado, digamos, del talento que fue saliendo de manera casual, digamos, en distintas épocas. Pero ya en los años 80, con el triunfo de la revolución y con todo el apoyo que se le brinda al deporte, que es en la época en la que yo me desarrollo como jugador de ajedrez, ya en ese momento, digamos, soy el resultado de la revolución, del apoyo que las autoridades le brindaron al deporte. Entonces, pues conseguir para Nicaragua en ese momento el primer título fue sumamente importante. Yo diría que era más importante para el colectivo de ajedrecistas que para mí mismo. Ahora, hablando acerca de su rol como rector de nuestra universidad y también ingeniero en mecánica e industrial, cuénteme cómo ha sido su rol y qué dificultades se le han enfrentado. Bueno, en la posición de rector, pues indudablemente una responsabilidad enorme, sobre todo cuando se trata de acompañar procesos de mejora continua desde una universidad que es la mejor del país. Entonces realmente es un reto bien grande, ¿verdad? Y vincularlo eso con la relación y el apoyo al deporte es fundamental, porque nuestras autoridades, desde la Junta de Directores, están clarísimos que el binomio deporte y educación es fundamental para el crecimiento de nuestros estudiantes. Por esa razón es que existe un amplio y abierto apoyo a todos nuestros atletas en todas las disciplinas deportivas, ¿verdad? Porque nosotros consideramos de que es fundamental que nuestros atletas, sobre todo los de alto rendimiento, tengan la oportunidad de cursar una carrera profesional que les va a servir en el futuro para poder desempeñarse toda vez que se retiren de la disciplina que están practicando. Entonces, vincular la educación con el trabajo deportivo, viniendo en mi caso de un atleta, primero es una oportunidad maravillosa que yo agradezco a la Junta de Directores que me haya confiado esa responsabilidad, y por otro lado, para mí en particular representa digamos uno de los mayores anhelos, ¿no?, que he tenido en mi vida, y es colaborar para que
estudiantes puedan aprender de diversas disciplinas deportivas y para que deportistas puedan desarrollar su carrera profesional como corresponde. Naturalmente eso es complejo, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la UAN, que atiende a 14, 15 disciplinas deportivas, que tiene a más de 100 atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Y que se posesiona como la universidad líder, no solamente en términos de academia, sino que también en términos deportivos. Entonces, impulsar con el resto del equipo de dirección, liderado por la Junta de Directores, pues es una tarea que pues, representa una enorme satisfacción, pero también grandes retos y grandes dificultades. Usted, para nosotros, para toda la comunidad universitaria, es un ejemplo literalmente de excelencia académica y deportiva, y también sobre todo de resiliencia. Así que me gustaría preguntarle cómo ha sido su formación como ajedrecista y cómo esto ha influenciado en su estilo de liderazgo y gestión en la academia de ajedrez que tenemos. Bueno, muchas gracias por el comentario, ¿verdad? que haces. No sé si es merecido o no, pero igual lo agradezco. Ahora, a ver, el ajedrez es una disciplina deportiva que te permite desarrollar muchas habilidades personales. Bueno, te desarrolla el pensamiento creativo, la capacidad de memoria, la capacidad de análisis, anticiparse a eventos futuros, y todo eso combinado al final te ayuda en la disciplina que se necesita para poder primero establecer objetivos y luego luchar por alcanzar esos objetivos. Entonces, esa mezcla de campo profesional con el campo académico es una buena combinación, es una combinación muy positiva. De hecho, hay otros atletas que al igual que yo han logrado tener una carrera deportiva de alto rendimiento y también tener una carrera profesional con mucho éxito, y en todo caso ayuda todas las enseñanzas que genera el deporte. Es que el deporte va más allá de la recreación o el ejercicio físico. El deporte realmente es una disciplina mental, intelectual, ¿no? Y el ajedrez está, digamos, a la cabeza de esa disciplina en la que uno desarrolla capacidades fundamentales, no solamente para conducirse uno como ser humano en una sociedad, sino que también para acompañar procesos como el que me corresponde en la universidad, en el campo educativo y deportivo. Hablando de decisiones, cuénteme qué proyectos académicos y deportivos también tiene usted en mente para el futuro del ajedrez acá en la universidad. La labor de la universidad es promover voy a referirme al ajedrez nada más, porque en realidad aplica para todos los deportes, es colaborar en la promoción de las disciplinas deportivas. En ese marco nosotros tenemos que hacer alianza y articularnos con las instituciones que son, digamos, rectoras del deporte en Nicaragua, llámese Instituto Nicaragüense de Deporte, Comité Olímpico Nicaragüense y por supuesto las federaciones, ¿verdad? Porque no hay manera de tener resultados, sobre todo a corto plazo, cuando uno trabaja de manera aislada, ¿verdad? El éxito radica en poder desarrollar redes de colaboración, y en eso la universidad ha venido articulando esfuerzos no solamente con las instituciones que ya mencioné anteriormente, sino además con otras universidades hermanas, organizando eventos, charlas deportivas, actividades deportivas, talleres de capacitación, programas académicos de posgrado y una serie de avances en la infraestructura. Tenemos un gimnasio, una clínica médica, una clínica de fisioterapia. Todo eso al final forma parte del ecosistema que la universidad promueve e impulsa para favorecer que se pueda estimular la práctica de los deportes. En el caso del ajedrez, nosotros buscamos un acercamiento con la Federación Nicaragüense de Ajedrez para desarrollar no solamente actividades en términos de competencia,
sino también, como muy bien dijiste, una escuela, ¿verdad? Una escuela de ajedrez donde puedan acudir niños, jóvenes, adolescentes, adultos, personas de tercera edad, a aprender a jugar el ajedrez, y que a partir de la escuela, digamos, a partir de la academia, se pueda ayudar a identificar a los talentos que van a representar al país en las próximas competencias que se realicen. Entonces es un trabajo, me parece a mí, de mucha articulación, de mucha colaboración, naturalmente desde la responsabilidad que tenemos como universidad. Cuénteme, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio en su vida personal debido a la pasión que usted tiene por el ajedrez? Sin lugar a duda que quitarle tiempo a la familia. Eso ha sido, creo yo, la parte más difícil de esta profesión que uno tiene cuando es atleta de alto rendimiento, sobre todo cuando, además de ser atleta de alto rendimiento, todavía estás en edad escolar, estás terminando tu carrera y luego tenés que trabajar. Entonces, cuando uno combina el estudio, la práctica deportiva con la práctica laboral, indudablemente siempre hay una pérdida. Y esa pérdida fue el dejar por algún tiempo, no diría en desatención, pero digamos no brindar el tiempo que quizás visto hacia atrás debía haber otorgado, pues, ¿verdad? No había manera, o sea, había tantos compromisos que así es. Sobre todo nos tocó en una época muy difícil donde había también que atender otras responsabilidades que se dio en esa época. Ustedes conocen muy bien lo que vivimos en los años 80. Yo era un joven en los años 80 que me tocó ir a hacer algunas actividades en favor de la revolución. Entonces ustedes pueden imaginarse que mezclar todas esas variables, al final siempre hay una que queda un poco, digamos, descuidada, ¿no? Y sin lugar a duda, pues tuvo que haber sido esa, pues, ¿verdad? O sea, yo en ese sentido siempre tengo una deuda con mi familia, con mis hijos, sobre todo porque no estuve probablemente en mucho tiempo con ellos, porque estaba atendiendo otras actividades, otras iniciativas, ¿verdad? Y me parece a mí que esa fue quizás la principal, digamos, factor negativo en todo este proceso que acabo de comentar. Pues al final todo ese esfuerzo ha valido la pena y estamos seguros de que su familia, su hijo y, como le decía, toda la comunidad universitaria y deportiva se siente muy orgullosos de todo el trabajo que ha hecho. Y por último me gustaría preguntarle, rector, ¿qué consejo le daría a los jóvenes deportistas que aspiran a combinar el deporte de alto rendimiento con los estudios superiores? Bueno, pues lo más importante es que el joven estudie, que nunca deje de dedicarse por entero a la actividad académica. El deporte tiene una vida finita y lamentablemente en la mayoría de las disciplinas es muy corta. Por muy bueno que sea, por mucho talento que tenga, por muy buenos resultados que tenga, esa vida se va a agotar. En el ajedrez tenemos la ventaja que podemos jugar hasta los 90 años, es decir, puedo dedicarme a eso como lo estás viendo ahora, ¿no? Ya con 6 décadas cumplidas, pues todavía puedo dedicarme al ajedrez, pero la verdad es que no a nivel competitivo, ni mucho menos a vivir del deporte como tal, ¿no? Nuestro medio no está todavía, digamos, habilitado para eso. Entonces, mi recomendación especial para los niños, sobre todo los adolescentes y los adultos que están en edad escolar básica, media y superior, es que se dediquen en realidad al estudio. El deporte es complementario en la formación, ¿verdad? Y lamentablemente en términos de rendimiento, la vida útil de un deportista es muy corta, y eso si no hay lesiones, porque si hay lesiones es más corta todavía. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos. Una de las
cosas que nosotros hacemos cuando le otorgamos beca a los atletas de alto rendimiento es decirle que esa beca está condicionada a la continuidad de los estudios y el rendimiento académico que tenga ahí, porque no nos interesa becar a un deportista que solo quiere hacer deporte. Queremos realmente becar a un joven que haga deporte, pero también que se ayude a sí mismo, que ayude a su familia, que ayude a la comunidad a través de su formación académica. Y eso me parece a mí que es lo más importante. Bueno, Héctor, ha sido un placer tenerlo por acá, un honor también, porque usted es una persona que, como le decía, representa el esfuerzo y la resiliencia. Muchas gracias, y siempre que me inviten por aquí estaré. Gracias a todos ustedes también por su atención. Recuerden siempre sintonizarnos por todas nuestras redes sociales. Yo soy Day Mugarte y seguimos rugiendo.